Bien, estábamos viendo los ejemplos de series. En el primero le estaba explicando cómo yo puedo encontrar el enésimo término de la serie. Una de las formas es comparar cuando se trata de fracción, comparar el numerador y el denominador. Otra forma, si no hay un patrón aparente entre ellos, puedo comparar los términos entre sí. Y siempre recuerden de que n tiene que ser la posición del término, la que tiene que coincidir con el primero, segundo y tercero, así con los números naturales, vamos a decir. Bien, entonces acá lo que estamos viendo es solamente la representación de la serie. La serie se representa entonces teniendo el enésimo término y la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Y nada más, esta expresión ya se entiende que es una serie. No hace falta tener esta suma de términos ni tampoco el enésimo término. En este otro tenemos la serie en donde no está indicado el enésimo término y vamos a ver cómo salió esto que está acá. Fíjense que 1 es un número racional también. Podemos colocarle un denominador 1 y ya queda como una fracción. Entonces podríamos expresar el primer término como 1 sobre 1. El segundo es un tercio, el tercero es un quinto y el cuarto es un séptimo y así sucesivamente. ¿Qué características tiene estas fracciones o estos términos? Que los denominadores siempre son iguales a 1, o sea, es una constante. Ya eso me indica que mi enésimo término va a ser una fracción donde el numerador va a ser 1. Ahora nos fijamos en el denominador. Si yo le coloco 1 a este primer término en el denominador, va a comenzar con 1. El siguiente denominador es 3, el siguiente es 5 y 7 y así sucesivamente. 1, 3, 5 y 7, que son los números impares. Por eso la expresión para los números impares es 2n menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo yo sé que es S? ¿Verdad? De repente ustedes se preguntan, ¿y cómo yo sé? Bueno, hay varias opciones, ¿verdad? Recordar que los impares es 2n menos 1 y que los pares es 2n. Siempre que n sea un número entero. ¿Sí? Entonces, otra forma de saber es aplicando un método que les voy a mostrar, creo que vimos ya en la clase pasada, pero como es un ejemplo bien sencillo, les va a servir o nos va a servir, mejor dicho, para otros ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este método que ustedes van a ver se llama método de las diferencias finitas. Probablemente en otras asignaturas van a estar viendo la forma en determinar una expresión genérica para un conjunto de números. Si yo tengo una sucesión, ¿verdad? 1, no es 2, es 1, 3, 5 y 7. Y quiero saber cuál es la ley de formación. ¿Cómo se forma? La ley de formación es lo mismo que el enésimo término. Bueno, y esto así sucesivamente. Es lo que puedo ver. Voy a hacer lo siguiente, una tablita. Esto lo van a encontrar en el libro del tercer curso del nivel medio. Se llama Método de la Diferencia Finita. Bueno, en donde se hace lo siguiente. Acá se coloca el número de término y el término en sí. Término. Bueno, el primer término es 1. El segundo término es 3. El tercer término es 5. Y el cuarto término es 7. Voy a trabajar con esto. Voy a restar, por eso se llama método de las diferencias finitas. Diferencia por la resta y finita porque hasta un punto se hace. ¿Sí? Entonces voy a restar. Voy a restar cualquier término con el anterior. Resto 3 con 1. 3 menos 1 es 2.
5 menos 3 también es 2. 7 menos 5 es 2. Y se puede observar que todas las diferencias son iguales. Cuando en la primera diferencia salen todos los resultados iguales, quiere decir que el término enésimo tiene esta forma. Tiene la forma de AN es igual a A por N más B. Tiene esta forma. Cuando a la primera diferencia salen todos los resultados iguales. Ahora, si a la primera diferencia no salen iguales, pero volviendo a restar dichos resultados, ahí recién salen los resultados iguales. Entonces, la forma del enésimo término es una expresión cuadrática que tiene esta forma. AN cuadrado más BN más C. Esa es la forma. En nuestro caso, al restar una vez ya nos quedó todos los resultados iguales, entonces quiere decir que es de esta forma, AN más B. Entonces, para poder encontrar el enésimo término, yo necesito determinar el valor de A y B. Bueno, ¿cómo encuentro el valor de A y B? Voy a construir otra tabla, ¿verdad? Acá voy a construir otra columna en donde voy a ir reemplazando, en esta expresión voy a ir reemplazando el valor de n. Para el primer término, n va a valer 1, entonces va a quedar a por 1 más b, que es igual a más b. Para el segundo término voy a cambiar la n por 2 y queda a por 2 más b, o sea, queda 2a más b. Para el tercer término reemplazo por 3, queda 3a más b, y para el cuarto queda 4a más b. Bien, ahora lo que voy a hacer es la misma operación que hice con la otra columna, que es restar. Voy restando. Voy a restar cualquiera con el anterior. A ver, si resto 2a menos a, me queda a. Y b menos b, que es 0. Entonces queda a. Resto también el siguiente. 3a menos 2a, me queda a. Y b menos b es 0. Y la tercera diferencia también es a. Si se fijan, estas dos expresiones son iguales. Quiere decir que puedo comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? La diferencia. Quiere decir que como acá todas las diferencias son iguales a y acá todas son iguales a 2, quiere decir que a es igual a 2. Puedo ya tener el valor de a, que es 2. ¿Sí? Ahora me falta hallar el valor de b. Para hallar el valor de b puedo comparar cualquier término, por ejemplo el primer término con el primer término. O sea, puedo poner a más b es igual a 1. Como 2a más b es igual a 3 y así sucesivamente. Puedo comparar cualquier término. Entonces, para hallar, por ejemplo, b, puedo comparar a más b igual a 1. Ya sé que el valor de a es 2, reemplazo. Y de ahí puedo despejar el valor de b, que me sale negativo 1. El valor de b entonces es negativo 1. Ya tengo los valores de a y b y queda nada más escribir el enésimo término. El enésimo término queda entonces a n es igual a. El valor de a es 2, n, y el valor de b es negativo 1. ¿Sí? Entonces esa expresión sirve para determinar o hallar cualquier número impar si yo conozco la ubicación. Si yo quiero saber cuál es el número impar que está en el lugar 100 o el que está en el lugar 1000, es solo cuestión de reemplazar el valor de n por el valor de la posición. Puedo comprobar, ¿verdad? Para el primer término tengo que cambiar por 1, entonces queda 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. Para el segundo, n vale 2, 2 por 2 es 4, menos 1, 3, y así va a ir coincidiendo con cada uno de los términos. Entonces, este es un cálculo en el caso de que uno no recuerde de que los números impares tienen esta expresión enésima, que es 2n menos 1. Y los pares, 2, 4, 6, 8, 10, tiene como expresión enésima 2n. ¿Sí? Bien, sigamos entonces viendo
nuestro material, de ahí sale este denominador 2n menos 1, porque los denominadores son impares. En el tercer ejemplo tenemos esta serie que comienza con 1 y luego van siendo fracciones, pero hay una característica común entre las fracciones. Ven ustedes en el numerador hay productos. El segundo término tiene 1 por 3 y el denominador es 1 por 4. En el siguiente ya es 1 por 3 por 5. El de abajo es 1 por 4 por 7. ¿Sí? En el siguiente es 1 por 3 por 5 por 7. O sea que se va multiplicando. Yo lo que puedo notar ahí, o lo que debo notar ahí, qué característica tienen esos números. Son los números impares que se están multiplicando. Y en el denominador también tengo un conjunto de números que es 1, 4, 7 y 10. Y puedo proceder de la misma forma que el que acabo de mostrarles con los números impares, y van a encontrar de que es 3n menos 2 el término enésimo. ¿Sí? Bien, entonces puedo expresar el an como el producto de todos los números impares hasta la cantidad que yo quiera, hasta el enésimo término, que es 2n menos 1. Y el denominador son los productos de estos números y su enésimo término es 3n menos 2. Entonces, toda esta expresión es el enésimo término y la serie se puede simbolizar con el símbolo de sumatoria y el enésimo término. Okay. Bueno, tenemos muchas cosas que ver. Acá vamos a ver una estrategia para hallar el límite de una serie. Bueno, en la observación tenemos que una serie definida en el conjunto de números naturales, que está representado de esta forma, se puede obtener suma de términos, o sea, suma de parcial se le llama, suma parcial de términos. O sea, puedo sumar el primero con el primero, después puedo sumar el primero con el segundo, después la siguiente suma puedo ir haciendo a medida que voy formando, puedo formar una sucesión mediante las sumas parciales. Y esa es la idea. Entonces, la primera suma es con el primer término, la segunda suma es con el primero y el segundo, el tercero el primero, el segundo y tercero, y así sucesivamente hasta completar los términos. Y que sería entonces finalmente esta suma enésima sería igual a la serie. Entonces, suma enésima es igual a la serie, porque con la suma enésima lo que estoy haciendo es sumando los términos. Y la suma de los términos es igual a la serie. Bien. Entonces, lo que yo puedo tener acá, expresar, es que estas sumas parciales puedo formar una sucesión que se llama sucesión de sumas parciales, ¿sí? De una serie infinita. Y a ese n se le llama enésima suma parcial de la serie. Vamos a ver en un ejemplo cómo aplicamos esto. Tenemos esta definición sobre las sumas parciales. Yo tengo una sucesión de sumas parciales, ¿verdad? De una serie, siendo Sn, que es la suma enésima, la enésima suma parcial de la serie. Entonces tenemos lo siguiente, que si el límite de esta suma enésima existe o es igual a un número, entonces vamos a decir que la serie es convergente y converge a S. Esto también es muy importante porque es lo que vamos a estar utilizando para determinar dos cosas. Por un lado vamos a determinar si la serie es convergente o divergente, y por otro lado vamos a determinar su convergencia, o sea, que a qué converge la suma, ¿sí? Bien, entonces me dice esto, que si el límite de esa suma, de la enésima suma parcial, existe, entonces quiere decir que la serie es convergente y converge a S. Y esto es lo opuesto, lo contrario, vamos a decirle. Que si la serie es convergente, entonces quiere decir que el límite existe. El primero era que si el límite existe, la serie es convergente. Y este me dice que
si la serie es convergente, entonces existe el límite. Se llama que el límite me permite determinar la suma de la serie. Y en otra observación más me dice que si la serie es divergente, si una serie es divergente, entonces no tiene suma. No existe la suma de una serie divergente. Bien, en esta observación me dice que si el límite existe, el límite de la enésima suma parcial, entonces las sumas parciales convergen. Y esto también lo vamos a estar utilizando. Esto es como una conclusión de lo que ya veíamos en las observaciones anteriores, ¿sí? Que es una bicondicional, ¿verdad? Es un sí y solo sí, que está indicado acá. ¿Ya? Como ejemplo, vamos a ver esta serie nos pide hallar la suma de esta serie si es que es convergente. Entonces primero tenemos que ver si es convergente o no. ¿Cuál es el procedimiento para poder analizar esta serie? Tenemos que trabajar con este enésimo término. Esto que está acá es el enésimo término. ¿Cuál es la idea? La idea es ir encontrando los términos, luego sumar esos términos y de esa forma vamos a encontrar una sucesión de sumas parciales. Y con esa expresión que es la suma parcial, vamos a determinar el límite y si existe el límite, podemos decir que es convergente y ese límite es justamente la suma de esta serie. ¿Sí? Porque el ejercicio es así, ¿verdad? Tenemos la expresión enésima y la serie indicada. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo dos cosas. Determinar si es convergente y, por otro lado, determinar su suma. Si yo no conozco el procedimiento, de repente se me podría ocurrir encontrar los términos y empezar a sumar. ¿Qué tanto, verdad? Pero en el caso de la serie es que hay infinitos términos. Voy a encontrar los infinitos términos, ¿verdad? Entonces, voy a demorar un poco. Entonces, no conviene pensar en eso. ¿Cuál es la idea? Es, así como les comenté, encontrar los términos, los primeros términos y hacer la suma de esos términos. Bien, como tenemos un enésimo término que está compuesto, podemos hacer lo siguiente, descomponer en fracciones simples. ¿Cómo se descompone en fracción simple? Es algo que voy a explicar. Acá está bastante resumido, como les dije. Voy a explicar cómo se halla las fracciones simples. Si alguien ya conoce, entonces va a tener bastante ventaja en este sentido, porque es algo que se usa muy frecuentemente. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito convertir, ven ustedes, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. ¿Se está viendo o no? Si alguien me puede avisar. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Perfecto. Profe, profe, se se está ve. viendo. Sigo. Bien, entonces tenemos que trabajar con el enésimo término. ¿Qué forma tiene? Es 1 sobre n por n más 1. Entonces yo tengo que esto descomponer en fracciones simples. ¿Qué quiere decir fracciones simples? Esto es una fracción compuesta. ¿Por qué? Porque si yo multiplico voy a tener al cuadrado, ¿verdad? Una fracción simple es normalmente uno que tiene grado 1, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace eso? Hay toda una estrategia, pero básicamente lo que les puedo decir es que yo puedo analizar el denominador. Voy a analizar el denominador y voy a igualar a 0. Van a preguntar, ¿por qué igualar a 0? Bueno, para encontrar las raíces. Y si las raíces son reales o imaginarias. Si existe o no las raíces, cosas así, ¿verdad? En el caso del denominador, yo tengo igualado a 0, quiere decir que Profe, n, sí, no entendí bien esa parte. ¿Para qué se le iguala a cero? para encontrar las raíces. ¿Sí? Las Ah, raíces. ya, ya, ya. Sí, porque Ok, igualado a ok. 0 uno encuentra las raíces. Y ver, o sea que, Claro, sí, sí, sí. Ahora pille. ok,
Entonces siempre van a igualar a cero. ¿Para qué? Para ver si tiene raíz real o imaginario. Cuando tiene raíz real se hace de una forma, cuando tiene raíz imaginario se hace de otra forma. ¿Sí? Pero por ahora todos los ejercicios que van a ver en serie van a ser raíces reales. Solamente para comprobar es que les voy a mostrar. Entonces el primer factor igualado a cero me da la primera raíz, que es cero. Y lo que está dentro del paréntesis igualado a cero me da la segunda raíz. Veo acá que tiene dos raíces reales distintas, ¿verdad? Nada más para eso. Entonces, eso quiere decir que yo puedo expresar esta fracción como la suma de dos fracciones simples. Yo puedo escribir esta fracción como un número como numerador sobre n más otra fracción que tenga, vamos a poner b, puede que salga igual, no hay problema, pero vamos a suponer que son distintos, n más 1. O sea que lo que yo quiero es lo siguiente, quiero convertir esta fracción en dos fracciones simples. ¿Por qué? Porque tiene dos raíces reales distintas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Empezar a trabajar esta igualdad, ¿sí? Una igualdad. En la primera no voy a efectuar nada. Es así como está. En la segunda tengo una suma de fracción. ¿Cómo hago una suma de fracción? Busco el mínimo. El mínimo es n y n más 1. ¿Qué hago con el mínimo? Divido con el denominador, multiplico por el numerador. Al dividir con el primer denominador me queda n más 1, que tengo que multiplicar por a, más. Ahora divido con el segundo denominador, me queda n, y tengo que multiplicar por b. Así me queda. ¿Qué es lo que yo puedo notar acá? Que la igualdad de fracciones, yo observo que los denominadores son iguales. Y hay una propiedad que me dice que cuando se tiene igualdad de fracciones y los denominadores son iguales o los numeradores son iguales, quiere decir que en este caso, si los denominadores son iguales, significa que los numeradores son iguales. Puedo escribir entonces que 1 es igual a 1, que es el primer numerador, es igual al numerador del segundo miembro, que voy a efectuar ahí. Tengo una multiplicación, aplico la propiedad distributiva, me queda an más a más bn. Así me queda. Y si agrupo términos semejantes, me va a quedar de la siguiente forma, que a más b por n más a. Así me queda. ¿Sí? Y n, recuerdo que es mi variable. A y b son mis constantes, lo que yo quiero determinar. Y en el primer miembro tengo 1. Y el 1 puedo expresarlo de la siguiente forma. Puedo poner que es 0n más 1. Esto es nada más para comparar los dos miembros. ¿Qué es lo que quiero comparar? Que el término independiente es igual al término independiente. De ahí ya puedo sacar que el valor de a es 1. ¿Sí? Ahora, el coeficiente de n es igual o debe ser igual al coeficiente de la otra n. O sea que quiere decir que a más b debe ser igual a 0. Y de ahí voy a encontrar el valor de b. Como el valor de a ya sé que es 1, ahí puedo sustituir y de esa forma encuentro el valor de b. El valor de b es negativo 1. Ahí tengo los valores de a y el valor de b y puedo ya expresar mi fracción simple como, en vez de a puedo poner, que ya sé su valor, en vez de a pongo 1, ¿verdad? Valor 1 y en vez de b, perdón, en vez de b voy a poner el valor que le corresponde, que es negativo 1. Ahí está.
¿sí? Y el más por menos, menos, y ahí ya va a quedar la fracción simple, las fracciones simples. Y este cálculo auxiliar es lo que vamos a ver ya como un resultado acá, ¿sí? Me dice que esta fracción se puede convertir en fracción simple, así como ven ustedes acá, de donde podemos tener el valor de A que es 1 y el valor de B que es negativo 1. Entonces esta fracción se puede expresar como la diferencia en este caso de dos fracciones simples. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir encontrando los primeros términos. Para el A1, n va a valer 1. Para el A2, n va a valer 2 y así sucesivamente. Y así tenemos el primer término, que es 1 menos 1 medio. El segundo término es 1 medio menos 1 tercio. El tercer término es 1 tercio menos 1 cuarto y así sucesivamente. Hasta el enésimo término, ¿sí? Acá en los últimos, en n menos 2, reemplazamos en esta expresión la n, reemplazamos por n menos 2 y nos queda así. Después por n menos 1 y por n y queda otra vez igual a esto. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer en esta parte? Encontrar la expresión para la enésima suma parcial. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Sumando estas igualdades. Voy a sumar todos los primeros miembros y eso va a ser igual a la enésima suma. Y voy a sumar también el segundo miembro. Al sumar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este negativo 1 medio se va a anular con este positivo 1 medio. Que este negativo 1 tercio se va a anular con este positivo 1 tercio. Y el negativo 1 cuarto con el que sigue. Y así sucesivamente hasta llegar a esta expresión que se va a simplificar con el anterior. Y este negativo 1 sobre n menos 1 se va a anular con este positivo 1 sobre n menos 1. Y este negativo 1 sobre n se va a anular con este 1 sobre n positivo. Entonces lo que puedo observar es que todos los términos que están en el medio se van a anular y solamente va a quedar este 1, que es el primerito, y esta fracción, que es el último. Son los únicos que van a quedar. Por eso queda la suma, la expresión para la suma parcial queda así. 1 menos 1 sobre n más 1. Que es esto que está acá. Bueno, y a partir de acá, con esta expresión ya puedo calcular el límite, ¿sí? La suma enésima, la enésima suma parcial está expresada de esta forma. Quiere decir que si yo calculo el límite de esa suma, acá puedo reemplazar directamente n por infinito y me sale 1 sobre infinito que es 0 y se queda como límite 1, quiere decir que existe. Entonces esta serie es convergente y su suma es igual a 1. Entonces ese es el procedimiento, ¿verdad? Quiere decir que la suma de esa serie, la serie en sí, es igual a 1. Bien, vamos a tratar de avanzar un poco lento. De repente podamos ver otro día para poder continuar, ¿verdad? Para continuar viendo el contenido porque es bastante extenso. Hay una observación acá que es como una fórmula que me permite encontrar lo mismo, solo que es un poco más abstracto. Se llama regla telescópica y me permite también hacer lo mismo que acabo de hacer, pero la diferencia es que no voy a necesitar hacer fracción simple, no voy a necesitar hacer estas sumas parciales para hallar esta expresión, nada de eso. Bien, ¿qué es lo que me dice? Que si yo tengo una expresión o puedo transformar la expresión, sí o sí tengo que transformar la expresión. Y puedo escribir como función de i, que viene a ser i, es lo mismo que la posición, ¿verdad? Entonces f de i menos 1, si yo puedo expresarlo así, esta suma es igual a la función, ¿verdad?, evaluada en n menos la función evaluada en c. ¿Cómo se aplica? El mismo ejemplo. Sí o sí tengo que descomponer en fracción simple para tener la suma parcial, que va a ser igual a una serie en donde en vez de n voy a usar la letra i, que representa la posición también del término. Bueno, acá ¿qué es lo que se hizo? En esta expresión
en vez de n se sustituyó por i. ¿Ven? Es la misma expresión, solo que en vez de n se puso i, porque es la sumatoria de los términos iésimos, no es enésimo, es iésimo. Bien, esto es para poder aplicar la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que se hizo acá? Se quitó como factor común el signo. Eso quiere decir que va a cambiar de lugar estos dos. O sea, es una forma de decir cambiar de lugar, pero en realidad lo que ocurre es que cambia de signo. Esta fracción que es negativo se quedó como positivo y este que es positivo quedó como negativo. ¿Para qué se hizo esto? Para que quede de esta forma. Para que quede de esta forma. Función de i y función de i menos 1. Bien. Y entonces esto ya queda igual a f de n menos f de 0. ¿Qué quiere decir? Que voy a sustituir en la función que acabo de encontrar, voy a sustituir en vez de la variable, voy a cambiar por n. ¿Y cuál es la variable acá? La variable es i. Bien, así queda la función, ¿verdad? F de i, que es 1 sobre i más 1. Y sustituyendo, en vez de i, vuelvo a sustituir por n, y ahí ya queda la fórmula, por decirlo de alguna forma, de la enésima suma parcial. Y el resto del procedimiento es igual. O sea que vamos a tener que hacer sí o sí el límite de esta expresión. Si sale un valor o existe el límite, entonces quiere decir que la serie es convergente y su convergencia, o sea, la suma, es igual a ese límite. ¿Sí? Y eso es lo que dice. ¿Verdad? Entonces la serie es convergente y su suma es igual a 1. Por lo tanto, la serie es igual a 1. Bien, en esta parte de las observaciones nada más son algunas propiedades que nos indica que si de repente yo necesito que una serie comience con 0 o que comience con A2, lo puedo expresar de igual forma. ¿Sí? En el segundo me dice que si tengo el límite de una suma menos una constante, si eso existe, también el límite de la suma parcial también existe y viceversa. Si existe el límite de esta suma, le resto una constante, va a seguir existiendo. Profe, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? no sé si viene al caso, pero quería preguntar algo. Ahí, el acá que representa la letra K en la primera observación. La letra K representa cualquier otro número de la cual esté comenzando la serie. Se utiliza K para no confundir con N. En realidad, Claro, claro. acá el primero es K. Acá puede ser, acá dice mayor que 0, un valor positivo, ¿verdad? Aunque acá en la observación dice que también puede ser 0, puede ser 2 o puede ser K. Es como para generalizar, ¿sí? Para no poner N, como les dije, que podría confundirse con la N que usamos para los números enteros positivos. Nada más para eso. Ya, ya. Este ya es suficiente Ok. ya. ¿Ok? Dale, gracias, profe. Bueno. Bueno, vamos a ver al menos hasta las propiedades, si nos da el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver todas las propiedades. Las propiedades, yo les sugiero que vean algún material sobre sumatoria, porque sumatoria se utiliza muchísimo y más adelante vamos a utilizar más todavía en cálculo cuando veamos integral y el próximo año, por supuesto, van a ver la parte integral definida y todo eso. Entonces conviene estar enterado de las propiedades de la sumatoria. Esta propiedad de la serie está basada en las propiedades de la sumatoria. Bien, si una serie es convergente, entonces el límite del enésimo término es igual a 0 cuando n tiende a infinito. A n representa el enésimo término. Bien, otra propiedad es que si el límite del enésimo término es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Esto es muy útil cuando estamos queriendo comprobar si es convergente o divergente. Entonces hallamos el límite del enésimo término y si sale un número distinto de 0, entonces ya decimos directamente que es divergente.
como en este ejemplo, que me pide estudiar la convergencia o divergencia de la serie. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá yo tengo el enésimo término y basta con calcular el límite de este enésimo término cuando n tiende a infinito. Y acá sale 1, ¿verdad? Y que es distinto de 0, por lo tanto ya puedo decir que la serie es divergente. ¿Sí? Bueno, la tercera propiedad es que si yo tengo dos series distintas, que los dos son convergentes y tienen suma S1 y S2 respectivamente, y una constante, podríamos decir, que está dentro del conjunto de los números reales, entonces se cumple lo siguiente. Si esa constante es multiplicado por el enésimo término, y vemos que el A sub n es convergente, entonces también este producto es convergente. Es como el producto por una constante en el caso del límite. Acá es lo mismo, ¿verdad? Es análogo. Cuando se tiene una suma de series y los dos son convergentes, entonces la suma también es convergente. Lo mismo ocurre con la diferencia. La diferencia de dos series distintas, si los dos son convergentes, quiere decir que esa diferencia también es convergente. Y la cuarta dice que si una serie es divergente y se tiene una constante multiplicada por ese enésimo término o por esa serie, por decirlo de una forma, esa serie resultante también sigue siendo divergente. No es porque multiplicamos por una constante ya cambia a convergente. Bueno, y la última propiedad me dice que si se tiene dos series divergentes, entonces la suma también es divergente. Bueno, hasta acá vamos a ver, vamos a coordinar otro día de esta semana para poder terminar de ver terminar de explicarles lo relacionado a esta clase. ¿Sí? Porque va terminando el tiempo, ¿está bien? Está bien, pues. Dale, profe. Bueno, vayan No hay viendo problema. el material en sí, vayan anotando si tienen alguna pregunta que va a facilitar mucho eso. ¿Está? Profe, Ok, Sí, gracias, pues. sí, ¿qué te escucho. material recomendarías para visualizar a los curiosos, ¿verdad? Que les interesa la sucesión, ¿verdad?